de esta asignatura, repito, de Farmacoquímica 1 para la carrera de Química y Farmacia. Primero, comentándoles quiénes van a componer el equipo docente: los profesores Guillermo Díaz Araya, David Vázquez Velázquez y Viviana Pardo Jiménez. Se acordarán, ahí está Guillermo Díaz levantando la mano, se acordarán de ellos también de los cursos introductorios de primer año, y en el caso de Viviana Pardo, también va a actuar como coordinadora específicamente de los seminarios, a los cuales me referiré un rato más. Y por último, estoy yo, quien les habla, Alejandro Álvarez Luege, que voy a ser el coordinador de este curso. Además, para el desarrollo de los seminarios, vamos a contar con la participación de 3 ayudantes: Leandro Díaz, Marcelo Jara y Genaro Espitia. Además les cuento, no sé si ustedes saben o recordarán, la facultad está estructurada en distintos departamentos. Nosotros pertenecemos al departamento de Química, Farmacológica y Toxicológica, ¿ah? Que además es dirigido por Guillermo Díaz Araya, que nos va a acompañar en este curso. Y vamos entrando más en materia, directamente a cuáles son los resultados de aprendizaje, ¿ah?, que esperamos que ustedes logren al finalizar este curso. En primer término, esperamos, deseamos y requerimos que ustedes sean capaces de identificar lo que se conoce como denominación común internacional, que es el nombre oficial que tienen los fármacos, en base a distintas normas que da la Organización Mundial de la Salud. En segundo término, requerimos que ustedes sean capaces de predecir algunas propiedades fisicoquímicas, así como interacciones fármaco-receptor, específicamente en base a la estructura química del fármaco, en aquellos casos que se pueda explicar. En tercer lugar, vamos a requerir que ustedes sean capaces de reconocer las estructuras químicas de distintos grupos de fármaco y, a partir de ellas, sean capaces de inferir sus propiedades fisicoquímicas. El penúltimo resultado de aprendizaje que nosotros deseamos es que ustedes sean capaces de relacionar las estructuras químicas de los fármacos y, además, sus propiedades fisicoquímicas con sus actividades farmacológicas o biológicas en el mayor de sus contextos. Y por último, y probablemente el más relevante, es que ustedes sean capaces de predecir la actividad terapéutica o tóxica, en el mejor de los casos. Ya van a ver en el desarrollo del curso que no todos los grupos terapéuticos uno puede predecir actividades tóxicas a partir de la estructura química. Sí que sean capaces de predecir la actividad terapéutica en función de la estructura química. Ese es el focus, ¿ah? Esa es la parte central del curso. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a abordar en las clases que van a ser en este horario, ¿cierto? Siempre por Zoom. Aquí está el listado de capítulos y aquí estamos ahora en esta pequeña introducción que yo les voy a hacer, y posteriormente vamos a desarrollar estos capítulos que son de índole general. Son de índole general. Primero, cómo se nombran los fármacos, su nomenclatura. Después, algunos aspectos, algunos principios básicos de tipo físico-químico, ¿ah?, que guardan relación con la acción de los fármacos. Posteriormente, algunos conceptos de isomería conformacional y geométrica. Y por último, isosterismo y bioisosterismo. Hasta ahí llegará esta parte general o introductoria del curso, y de ahí en adelante ya nos vamos a abocar a estudiar distintos grupos terapéuticos. Comenzaré yo con sistema nervioso autónomo, fármacos adrenérgicos y colinérgicos. Posteriormente seguirá el profesor Díaz con distintos capítulos que tienen que ver con sistema nervioso central, sedantes, antidepresivos, antipsicóticos, etc. Luego, el profesor Vázquez desarrollará el capítulo antihistamínicos y de analgésicos de tipo opiáceo,
mientras que la profesora Pardo les contará sobre los famosos AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, y esperamos terminar el curso sin que se nos queden dormidos con los capítulos de anestésicos, tanto locales como generales. Entonces, esos van a ser los tópicos que vamos a abordar, o que pretendemos abordar este semestre. A veces uno programa y las circunstancias dicen otra cosa. Si ustedes vieron en Secretaría de Estudios el horario, además de las clases se consideran seminarios. Y en los seminarios vamos a llevar a cabo controles. Los seminarios van a ser desarrollados los días viernes, ese es el horario fijado por Secretaría de Estudios, de 2 a 4:30, van a ser desarrollados igual que las clases por Zoom, y al finalizar, en los últimos 15 minutos, se va a desarrollar un control vía Canvas, empleando la plataforma Canvas, de cada seminario. ¿Ok? Para efectos de los seminarios, al curso lo vamos a dividir en 4 secciones para trabajar con grupos más pequeños y que sean más fluidos los seminarios. Ya está demostrado que mientras menos gente haya, se aprovecha más, se conversa más y se le puede sacar más provecho al seminario. ¿Cómo vamos a funcionar? Una semana antes de cada seminario les vamos a subir a la plataforma o cursos un cuestionario. ¿Aló? ¿Suena? ¿Aló? No, ¿Se sí que escucha? no. Vale. Entonces, repito, una semana antes de cada seminario les vamos a subir a la plataforma o curso un cuestionario de la materia a abordar en cada seminario, y este cuestionario deben prepararlo, estudiarlo y resolverlo cada uno de ustedes. ¿Por qué? Esa va a ser la base de discusión del seminario. ¿Ok? ¿Cuál es la idea del seminario? Resolver las dudas, ahondar sobre la materia que se pasó en clases y ir preparando las pruebas A. Esa es la idea. Entonces, para que el seminario funcione, la verdad es que ustedes deben traerlo preparado. Deben traerlo preparado, porque si no lo traen preparado, ¿qué van a discutir? Entonces se pierde el seminario. ¿Ah? Eso quiero que lo tengan, digamos, es de perogrullo, los seminarios siempre se deberían hacer así, pero hay veces que por distintos motivos el estudiante no alcanza o no quiere prepararlo, y la verdad es que se desaprovecha el tiempo. Hemos programado 5 seminarios, ¿ah? El primero en la semana 4, el número 1, lo tenemos programado para la semana 4 y va a comprender los capítulos de orden general, los introductorios, nomenclatura, principios físico-químicos, etc. Y luego el resto de los seminarios ya tienen que ver con grupos terapéuticos. Tenemos programado para la semana 6 el segundo seminario, que va a corresponder a fármacos adrenérgicos, la semana 8 a fármacos colinérgicos, la 12 a central, sistema nervioso central, para finalizar en la semana 15 con el quinto seminario, que va a corresponder a antihistamínicos, a opiáceos y analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a construir el curso. Perdón, Alexander, ¿tiene alguna consulta? La veo con la mano levantada. Sí, profesor, buen día. Muy buenas. Quisiera hacer la consulta de más o menos cuánto tiempo vamos a tener para los controles, porque después... 15. Es que Ah, todavía no llego. Son 15 ya, minutos. Son ya, 15. ya, perfecto, gracias. 15 minutillos. Sí, sí, sí. Es que eso, maestro, venía en la diapo siguiente. Ah, perdón, me adelanté. No, no pasa nada, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No lo había dicho, pero lo digo ahora a raíz de la pregunta de Alexander. Por favor, cualquier duda que tengan, me interrumpen.
levantan la manito, no hay problemas, ¿ok? ¿Quién más tiene una duda? Daniela. Hola, profe, buenos días. Buenas. Estoy viendo ahora que las semanas de seminarios no son continuas, o sea que esos bloques los tendríamos libres para trabajo o serían clases. No, libre. Entiendo, Libres. gracias. Lo tiene libre, vale. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Sigo entonces. Respecto de las evaluaciones, ¿ah? La parte que siempre les interesa, ¿qué tengo que hacer para pasar el curso? Tenemos programadas 2 pruebas A, con 35% cada uno, es decir, un 70% total. La primera prueba, la 1, la tenemos pensada para la semana 9, en forma sincrónica, es decir, fuera del horario de clases, en algún día y hora fijado por Secretaría de Estudios, y presencial. Es decir, hay que ir a la facultad para dar la prueba. Y la prueba 2, lo mismo, asincrónica, en algún horario que fije Secretaría de Estudios, y ya casi al final del semestre, en la semana 14. Entonces, ahí están las 2 pruebas, que entre ellas suman un 70%, y como les digo, las tenemos programadas para la semana 9 o 14. Cualquier cambio, ya sea mayor o menor, a esta información general que yo les estoy dando, nosotros se las vamos publicando con tiempo en UCurso. Para eso está UCurso. Y respecto a los controles, ¿ah? Como ya les había puesto en la diapo anterior, van a rendir 5 controles porque van a ser 5 seminarios, van a durar 15 minutos, ¿ah? Y se van a realizar al final de la sesión de seminario empleando la plataforma Canvas, ¿ah? Son 5 controles, vale un 6% cada control, lo que nos hace el 30% restante, ¿m? Que nos faltaba para llegar al 100. Ahora, cualquier inasistencia a controles, ¿ah? Debidamente justificada, bajo el procedimiento que ustedes ya conocen en la facultad, da derecho a que ustedes lo puedan recuperar a final de semestre. La verdad, ¿ah? No es la idea, no es la idea que falten. ¿Por qué? Porque se supone que los seminarios están pensados, ¿ah? Para ir preparando las pruebas A. Entonces, dar un control después que se dio la prueba A, como que no tiene mucha justificación, pero bueno, siempre está la posibilidad de recuperar ante inasistencias debidamente justificadas. ¿Alguna consulta sobre la evaluación? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Profe, yo Dígame. quisiera acotarle Sí, que los días viernes yo tengo 2 seminarios, los de farmacología de sistema 1 y de farmacoquímica. En el caso ya. de que tenga algún problema, inconveniente, le aviso con anticipación, ¿verdad? O sea, no deberías tener topón de No, no, horario no, si, si no, no no es te tope. hubieran permitido, si no te hubieran permitido tomar uno Claro, de no, los no es dos. tope, es que uno termina uno y empieza el otro enseguida. Ya. Entonces, no sé si, claro, por diferencia de tiempo, mientras estoy dando controles o si tengo un control después, eh, eso, no sé cómo arreglarlo. Ah, yo tampoco. Ya, Porque, perfecto. no, pero los seminarios del otro curso son todos los viernes, son algunas semanas, Sí, o todavía sí, no, van a no ser lo los han, viernes, pero pero todavía no me han subido siempre, el, sí, el no han subido calendario. el calendario todavía. Ya. Alejandro, Sí, pero maestro. recuérdale que el seminario perdón, el control es en horario de seminario. No debiera haber choque. No, sí, no, el maestro entiendo que no me pregunta por choque, sino Sí, que porque le gustaría respirar entre uno y otro seminario. ¿Ese es tu, Claro, más o o menos, sí, no? sí, Eso es, sí. No, porque terminamos a las 6:30 y el otro empieza a las 6:30. Eso es lo que sí, me planteas, ¿no? El sí, respiro. correcto. Claro, Eh, que te entreguen lo- el programa del otro curso, ya, y ahí lo veremos, y ahí lo veremos. ¿Ah? ya, perfecto. Cuando lo Pero entreguen yo voy a revisar sí, y porque a lo cualquier cosita mejor, la aviso.
a lo mejor no pasa nada, digamos, te estáis haciendo un problema previo que no... Claro, sí, no entiendo. ¿Ah? Vale, Sí, vale. no, Ya. gracias, profe. Ok. Sigo entonces. Y sigo ya a describirles, pero muy, muy someramente, de qué se va a tratar esta asignatura. Muy, muy breve. ¿Ah? La idea es entregarles a ustedes el conocimiento básico acerca de la química del fármaco. Química del fármaco. Por eso se llama farmacoquímica. En otros países se les llama química medicinal. Es bonito ese nombre, es elegante. Bueno, pero aquí se llama farmacoquímica. ¿Ah? O química farmacéutica. O química farmacéutica también, sí. Entonces, para ello, la idea es ir integrando tanto los fundamentos biológicos y farmacológicos, tales que sean necesarios para que ustedes puedan abordar aspectos que relacionan la estructura química del fármaco con la actividad biológica. Ese va a ser el focus. Entonces, ¿qué perseguimos? Perseguimos que ustedes sean capaces de conocer e inferir la actividad terapéutica y, en el mejor de los casos, la tóxica, que van a ver ustedes que se va a dar en pocas veces en los capítulos, a través de su estructura química. Es decir, estructura, actividad. Ese va a ser el focus del curso. Cómo se relaciona la estructura química, ¿ah? Y en función de las variaciones en una estructura química, cómo puede cambiar la actividad del fármaco. Y para que tengan una idea, les voy a dar probablemente el ejemplo más simple, el más simple que puede haber. ¿Ah? Esto que está dibujado, esto que está representado, corresponde a este biciclo. ¿Ah? Se me perdió el puntero, aquí. El 4-tía, 1-asa-biciclo, 3, 2, 0, el puente, heptán y 7-ona. Eso es bajo nomenclatura UPAC. Pero bueno, este biciclo no es otra cosa que la unión de este anillo denominado beta-lactámico, ¿ah? Con el anillo de tiazolidina. ¿Ah? Este núcleo da origen a una familia de fármacos que se conoce como beta-lactámicos, y que los clásicos beta-lactámicos son los antibióticos denominados penicilinas. Bueno, este núcleo, ahí está la estructura general de lo que sería una penicilina, ¿ah? Tiene este anillo de beta-lactámico fusionado al anillo de tiazolidina, está altamente tensionado. ¿Ah? Si ustedes más o menos recuerdan algo, un poco de reactividad de sus cursos de heterociclo y de química orgánica, ¿cierto? El par de electrones del nitrógeno está fuera del plano, ¿ah? Por lo tanto no hay una adecuada conjugación con el carbonilo vecino, tal que hace que esta molécula sea muy, muy lábil. ¿Ah? Este enlace se cinde fácilmente, tanto química, incluso enzimáticamente, y al escindirse ese enlace, es decir, romperse la estructura, se pierde la actividad antibacteriana. ¿Ah? Esto es algo clave, ¿ah? Para esta familia de antibióticos, las penicilinas, ¿ah? Que les decía es el ejemplo más simple, porque se mantiene todo este núcleo, y lo único que va variando es este sustituyente R. ¿Mm? La molécula primaria, una de las primeras que se obtuvo, que aún no está en el mercado, ¿ah? Este R corresponde a un grupo bencilo. Bencilo. Y eso da origen a la bencilpenicilina, conocida popularmente como penicilina G. Esta penicilina G o bencilpenicilina es muy sensible a la ruptura química de este enlace, es muy sensible a la ruptura enzimática de este enlace, es decir, pierde su actividad biológica rápidamente, y además tiene un espectro bastante reducido. ¿Ah? Es solo gram positivo. Es solo gram positivo. Y aquí entra lo que es relación estructura-actividad. Nosotros, cambiando
el tipo de sustituyente en R, podemos generar distintas características peculiares a este núcleo. Por ejemplo, les dije yo que la penicilina G era solo gram positivo. Si nosotros adicionamos en R grupos polares, ya hace que la molécula, además de tener actividad gram positivo, tenga actividad gram negativo, es decir, obtenemos un antibiótico de amplio espectro. Ahora, ¿por qué grupos polares? Esto no es casualidad, es porque se conoce la arquitectura de la pared de los gram positivos y de los gram negativos. Como los gram negativos tienen una porina, puede pasar la molécula que sea un poco más polar. Respecto a su inestabilidad química, es decir, que se inactive la molécula por ruptura de este enlace. Bueno, incluyendo grupos dadores o grupos aceptores de electrones, en este sustituyente R, nosotros vamos a poder modular la estabilidad química de la molécula, haciéndola más estable o incluso más inestable a las hidrólisis químicas, tanto básicas como ácidas. Ahora, ¿por qué? ¿Es casualidad? No, porque se conoce cuál es el mecanismo de hidrólisis. Se conoce cuál es el mecanismo de hidrólisis y ruptura de este enlace beta-lactámico. Entonces lo podemos modular. Les decía que la benzilpenicilina es inestable también enzimáticamente. Se destruye por unas enzimas llamadas beta-lactamasas. Bueno, pues incluyendo sustituyentes aquí en R que generen cierto impedimento estérico, nosotros podemos hacer que estas moléculas sean resistentes a la degradación por beta-lactamasas. Ahora, cualquier grupo estérico, cualquier impedimento estérico, o por qué se produjo eso, no es cualquier grupo estérico. ¿Y por qué se hace? Por el conocimiento que se tiene del sitio catalítico de la beta-lactamasa. Modulando la estabilidad química, es decir, haciéndola más estable, por ejemplo, a la molécula a un pH ácido, nosotros vamos a lograr que el antibiótico sea de administración oral y no se destruya a pH ácido en el estómago, que es el problema que tiene la penicilina G, que es solo de administración parenteral. Eso generando estabilidad química. Ahora, en aquellas moléculas en que no haya protección para la degradación de la molécula, estas moléculas serán inestables desde el punto de vista químico y no podrán administrarse por vía oral, sino que solo parenteral. ¿Ok? Les quiero dar este ejemplo, que es el más simple, porque si ustedes se fijan, es una sola posición en que nosotros hacemos cambios. En la mayoría de los grupos terapéuticos que van a estudiar, se van a dar cuenta que son múltiples los cambios que pueden hacer en un núcleo que lleva la actividad biológica, que se llama núcleo farmacofórico. Pueden ser múltiples los cambios, y cada uno de los cambios puede generar mayor estabilidad, menor estabilidad, aspectos químicos, aspectos enzimáticos, aspectos metabólicos, prolongación de la duración del efecto, aumentos o disminución de potencia, etc. Ese es el concepto de relación entre la estructura química y cómo los cambios que se produzcan en esta estructura química nos cambian la actividad biológica de la molécula. ¿Ok? En eso se va a centrar el curso a partir de los capítulos ya de distintos grupos terapéuticos. Bien, con esto doy por, no les quiero dar más lata, doy por finalizada esta pequeña introducción al curso. ¿Hay alguna consulta que me quieran realizar? ¿Algo que no les haya quedado claro? La programación del curso, yo ya la subí a un curso, por si alguien la quiere ver en más detalle, por si he ido un poco rápido. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna consulta, yo los dejo y continúa la profesora Viviana Pardo, que va a desarrollar el primer capítulo introductorio
al curso y que es básico. ¿Ah? Si nos vamos a preocupar de los fármacos, bueno, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se nombran? O sea, hay que partir de esa base. Así que dejo con la palabra a Viviana Pardo. Y muchas gracias. Perdón, hay una pregunta abajo. ¿Las A se pueden recuperar? Sí. Toda inasistencia debidamente justificada, obviamente que da lugar a una recuperación, como siempre. Sí, sí, sí. Vale. Perdón, para que el aire. Se supone que las recuperativas las vamos a hacer también presenciales. Ahora, si hay alguien que por un motivo real y justificado no puede venir, no puede ir a la presencialidad, no hay problema, se la hacemos por Zoom. No hay... Y no vamos a tomar en cuenta las asistencias. Claudia Caro, gracias por la pregunta, porque era re importante y se me quedó en el tintero. ¿Ah? No vamos a tomar asistencia, y sí, les vamos a subir todos los videos. Yo parto de la base, ¿ah?, que a ustedes les interesa esto. A ustedes les interesa, o sea, no están aquí porque sí. Entonces, no les voy a controlar resistencia. Supone que van a venir todos y no solo venir de cuerpo presente, sino que van a participar efectivamente. ¿Ah? Esa es la base de este cuento. ¿Se entiende? ¿Alguna otra cosa? Gracias. ¿Alguna otra cosilla? ¿No? Entonces, ahora sí que me quedo callado finalmente, no es fácil. Me quedo callado y dejo con la palabra a la profesora Pardo. Muchas gracias, y ya se vuelven a encontrar conmigo en una semana más adelante con sistema nervioso autónomo. Así que hasta la próxima. Si se les quedó alguna consulta en el tintero, que se les ocurra en la tarde, no sé, me mandan un correo. No hay problema. Ahora sí me callo. Adiós. Gracias, profesor, por la introducción del curso. Entonces, voy a la grabación. Compartir. Y a detener el video. Entonces, bienvenidos, antes que todo, a el primer capítulo que vamos de esta asignatura de Farmacoquímica 1. El profesor Álvarez ya me presentó, Viviana Pardo Jiménez, me conocerán de ramos de primer año o de farmacología general, si es que nos hemos visto por ahí también. Y si es que me quiere hacer caso, ahora sí. Los contenidos que vamos a revisar en el primer capítulo van a ser la clasificación de los fármacos, ¿ya? La nomenclatura de los fármacos, es decir, cómo los vamos a denominar. Después vamos a entrar a los principios físico-químicos de la acción de los fármacos. Ya el profesor les habló de eso en la introducción, la importancia que tiene la estructura química para su actividad farmacológica. Y después vamos a hablar de las interacciones que tienen estos fármacos con su receptor, su proteína diana. Entonces, empezamos con la clasificación de los fármacos. Vamos a encontrar que hay muchas clasificaciones. Yo les voy a presentar las que van quedando las más importantes. La primera es que se clasifican por su especificidad. Hay fármacos que son estructuralmente específicos, como les presentó también el profesor Álvarez en la introducción, como estos antibacterianos que son la bencilpenicilina, la ampicilina, la flucoxacilina. Si se fijan, todos en su estructura tienen un núcleo en común, que es el núcleo 6 aminopenicilánico. ¿Ya? En general, en estos fármacos que son estructuralmente específicos, cualquier cambio estructural que nosotros le hagamos a esa estructura base al farmacóforo puede llevar a varias cosas. Una, que el compuesto pierda su actividad. Podemos lograr hacer que tenga una actividad diferente para la cual estuvo diseñado, y también se hacen modificaciones para mejorar ya sea la actividad o sus propiedades farmacocinéticas. Y también vamos a encontrar dentro de esta clasificación a los fármacos que son estructuralmente inespecíficos.
Este es un grupo ya bastante minoritario. Incluye fármacos cuya acción no está directamente relacionada con su estructura química o esta relación no se conoce. Puede ser las dos cosas. Y aquí pongo como ejemplo estos anestésicos generales, que si se fijan, en comparación con los que son específicos, no tienen un núcleo en común. A lo más que podríamos nosotros encontrar y decir es que estos pueden ser más lipofílicos y que atraviesen mejor la barrera hematoencefálica, pero no tienen una estructura o un núcleo farmacofóbico en común. Y estos son los inespecíficos. Otra clasificación es por su origen. ¿De dónde vienen? Están los de origen natural, que se subdividen de los que vienen de los minerales, de azufre, yodo, fosfato. Por ejemplo, aquí están las sales de aluminio que se ocupan para el tratamiento de la pirosis o la acidez gástrica. De origen animal, que cada vez van quedando menos, las hormonas, las vitaminas. Estos están siendo reemplazados ya por los fármacos biotecnológicos, es que cada vez van quedando menos de esto. Y los de origen vegetal, que ustedes los van a conocer bien en los ramos de botánica, de farmacognosia. Y aquí están los alcaloides, los glicósidos cardíacos, los mismos antibióticos que provienen de bacterias o de otros. Y aquí tenemos también a nuestro cannabidiol, el primer fármaco aprobado, que en Chile se encuentra con el nombre de Sativex, aprobado por el Instituto de Salud Pública para su uso. En los semisintéticos encontramos productos de fermentación. Y aquí de nuevo, si se fijan, encontramos vitaminas, antibióticos. Por ejemplo, los antibióticos que vienen de bacterias como la penicilina, se obtienen de ahí y posteriormente se le realizan modificaciones químicas, es decir, se obtienen desde un origen que fue, en este caso, de las bacterias, y posteriormente se realizan modificaciones químicas. Entonces esos son semisintéticos. Y aquí es lo que le contaba, los productos biotecnológicos que están reemplazando a los de origen animal, como la insulina recombinante y los anticuerpos monoclonales. Esto lo van a conocer muy bien en el ramo de 10º semestre, que es de biotecnología farmacéutica. Y también aquí tenemos a los fármacos de origen sintético, aquí lo puse que son la gran mayoría, constituyen casi el 50%, sumados con esto, de la población en general que hay de fármacos disponibles, y son los que en este curso de farmacoquímica nosotros nos vamos a enfocar mucho más. También se pueden clasificar por la naturaleza de la enfermedad. En la Organización Mundial de la Salud tienen muchas comisiones para clasificar a los fármacos y a las enfermedades, y aquí vemos que clasificaron a las enfermedades, tenemos 17 clasificaciones, y a su vez, aquí traje un ejemplo, estas están subdivididas, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Por ejemplo, aquí están las enfermedades infecciosas intestinales, el cólera, la shigellosis, amebiasis, y entonces esta clasificación, a pesar de que aquí no vemos ningún nombre de fármaco, sino que solamente enfermedades, lo ocupan mucho en las farmacias hospitalarias o los de consultorio, para agrupar los fármacos según para qué van a servir. Entonces, agrupan los fármacos que pueden ser antibacterianos, antibióticos de origen natural, pero los agrupan según para la enfermedad o patología para la que lo van a usar. Entonces, esta clasificación es más usada en este caso para organizar los medicamentos en las farmacias hospitalarias. Siguiendo con las clasificaciones, aquí ya estamos con la estructura química, que es la que más se usa y la que vamos también nosotros a enfocarnos en este curso. Y estos están divididos según, aquí tenemos el núcleo base, los antidepresivos tricíclicos, que tienen toda la misma estructura base y van cambiando algunos sustituyentes. Aquí están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que tienen, si se fijan, esta estructura base, y los distintos sustituyentes que hacen que sean más potentes o que mejoran su biodisponibilidad. Las 1,4 dihidropiridinas, y en este caso también tenemos a las quinolonas, que son antimicrobianos. Estos son ejemplos de fármacos que se clasifican por su estructura química
Todos los que tengan esta estructura en común se les llama denominados o derivados de quinolonas. ¿Ya? También se pueden clasificar por la acción farmacológica, es decir, si son estimulantes del sistema nervioso central o depresores, si son fármacos que actúan a nivel cardiovascular o respiratorio, según su uso terapéutico como antitusivos, antialérgicos, analgésicos también. Y esta clasificación por uso terapéutico se usa mucho en las farmacias. En las farmacias, dependiendo si ustedes trabajan o instalan su propia botica después, pueden clasificarlos, ordenarlos en la farmacia, por ejemplo, todos los antitusivos en una misma zona, cosa que así sea más fácil y no confundirse con otros medicamentos al momento en que la persona le haga una consulta en la oficina de farmacia o llegue a comprar algo, los clasifican según su uso terapéutico. También otra clasificación es por el mecanismo que tienen, pero ya a nivel molecular, mucho más específico. Por ejemplo, fármacos que actúan sobre enzimas, inhibidores de enzimas, también puede haber activadores, antagonistas de algún receptor, que ustedes vieron ya lo que significaba ahí en farmacología general. También se pueden clasificar según este mecanismo a nivel molecular, que se usa mucho esta clasificación en la parte científica, en las publicaciones, en los papers. Y otro sistema de clasificación ya más importante es el ATC, que es un sistema de clasificación anatómica, terapéutica, química. Esta es una clasificación jerárquica, también creada por la Organización Mundial de la Salud, para agrupar a los medicamentos según el órgano sobre el que actúan, el efecto farmacológico que tiene, las indicaciones terapéuticas y por último, por su estructura química. Y esto lo dividen en niveles. Entonces, aquí el primer nivel sería sobre dónde está actuando, cuál es el órgano diana. Entonces, en este nivel se subdivide en 14 letras. Aquí puse como ejemplo estas tres, por ejemplo, la letra A son los fármacos que actúan a nivel de metabolismo y tracto alimenticio, el C, fármacos que actúan a nivel cardiovascular, etcétera, hasta llegar a la letra número 14. El segundo nivel ya se subdivide aquí en 4 subgrupos, y aquí lo vamos a distinguir ahora por 2 dígitos. En el tercer nivel tenemos otro subgrupo terapéutico, es decir, cada vez estamos especificando más para qué va a servir este fármaco o para qué lo vamos a usar, y este se distingue por una letra. El cuarto y quinto nivel ya está relacionado con la estructura química del fármaco. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a ver mejor con un ejemplo, el ketoconazol. Aquí abajo les puse la página web de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden colocar el nombre de algún fármaco y ellos le entregan cuál es su clasificación ATC. Y si se fijan, el ketoconazol no tiene solo una única clasificación ATC, tiene 3. ¿Ya? Esto depende de varias cosas. En este ejemplo, vamos a ver aquí el número 1, el D es porque es el órgano diana, por decirlo así, es dermatológico para la piel. ¿Cuál es el grupo terapéutico principal? Un antifúngico, se fijan, que es de uso dérmico. Ya sabemos por la letra D. Seguimos acá con el 1A. Es un antifúngico para uso tópico. Este sería el subgrupo terapéutico. Aquí nos está diciendo la vía de administración. Y ya llegando al cuarto y quinto, que es la parte química, nos está diciendo que el ketoconazol es un derivado del anillo imidazol y triazol. Y después específicamente ya dice el grupo químico ketoconazol. Ahora, si nos vamos ahora con esta otra clasificación que está acá, ATC, aquí está clasificado antiinfectivo para uso sistémico. ¿Se fijan que cambió? Aquí estamos hablando para uso, el órgano diana sería la piel para uso dérmico. Aquí, la J es antiinfectivo para uso sistémico. ¿Ya? Después vamos especificando qué es lo que es. Es un antimicótico para uso sistémico. ¿Ya? Y aquí
se vuelve a repetir, antimicóticos para uso sistémico, que sería el subgrupo terapéutico. Si es que no se puede seguir especificando, se repite el grupo principal. Y finalmente aquí nos entrega lo que tiene que ver con su estructura química. Dice que es un derivado del imidazol y específicamente el ketoconazol. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar distintas clasificaciones de ATC para un mismo fármaco, dependiendo de, por ejemplo, de la vía de administración, como en el ketoconazol, que puede ser para uso dermatológico, pero también puede ser para uso sistémico. Por ejemplo, si ustedes buscan y hacen el ejercicio y buscan el diazepam, también va a tener distintas clasificaciones ATC, y eso también depende, por ejemplo, de la dosis. El diazepam ustedes lo pueden ocupar como un ansiolítico, y en los hospitales, y generalmente para las urgencias, lo ocupan como anticonvulsivante de uso inyectable. Entonces, dependiendo ya sea de la vía de administración, de la dosis, o para qué se va a ocupar, ya que un mismo fármaco como el diazepam tiene acciones ansiolíticas, anticonvulsivantes, relajante muscular, vamos a encontrar distintas clasificaciones ATC. Ahora, ¿dónde se ocupa esta clasificación? El Ministerio de Salud ocupa esta clasificación para reportar a la Organización Mundial de la Salud el consumo de fármacos que hay en el país. Y esto lo hace mucho más fácil porque, por ejemplo, si estuviéramos poniendo en el año 2021 hubo, no sé, 20.000 cajas de paracetamol que se vendieron a nivel de Santiago, tantas cajas de quitadol que se vendió a tanto. Entonces, para evitar tantas especificaciones, se ocupa esta clasificación ATC. Y esto es lo que se manda como informe a la OMS para medir cuál es el consumo a nivel de país de los distintos fármacos que tenemos disponibles. ¿Ya? Entonces, pasando ya vimos cómo se clasifican desde el origen, desde la estructura química, según como enfermedades. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a nombrar nosotros a los fármacos. Y también vamos a ver que hay varias maneras de nombrarlos. El número 1, que puede ser como el nombre que va a tener de nacimiento, es el código o código de designación. Estas son las iniciales que le da el laboratorio, o del químico o del grupo de investigación que preparó el fármaco por primera vez. Por ejemplo, aquí está el VAI 340. Cuando ustedes encuentren, por ejemplo, le hagan leer algún paper de algún compuesto que están probando su actividad y encuentren esto, significa este es de la Bayer. Es típica esta designación del laboratorio Bayer, que designa con un número algún fármaco que ellos están probando, están ensayando. ¿Ya? Por ejemplo, también los del laboratorio Takeda, es típico que nombran a sus productos como TAC y después el nombre, TAC 242. ¿Ya? Y estos son designaciones que ellos están haciendo, pero que son del laboratorio. Incluso ustedes, por ejemplo, si se dedican en sus tesis a la síntesis, también van a ustedes a nombrar a sus fármacos. Por ejemplo, si sintetizan alguna cumarina, le pueden poner CUM1, CUM2, y ustedes saben cuáles son las modificaciones que tiene cada uno, y es mucho más fácil después identificarlas, cuál de todos esos fármacos que están probando era el que tuvo el efecto. Después viene el nombre químico UPAC, que ustedes ya lo conocen desde la química orgánica y también de heterociclo, que describe de forma inequívoca la estructura química. Ya la identifica exactamente, si tiene carbonos quirales, en dónde están los grupos cloro, nitro, y esta va escrito generalmente con letras minúsculas. Oh, hay ruido. Con letras minúsculas, ¿ya? Pero ocupar el nombre UPAC para un fármaco
que generalmente son muy largos. Si ustedes se acuerdan cuando le hacían desde la estructura escribir el nombre, o del nombre tenían que obtener la estructura, habían unos que podían ser extremadamente largos y para su uso cotidiano muy difícil ocuparlo. Después tenemos el nombre trivial, el de marca, el que le da el laboratorio, ¿ya? Y este es el que puede elegir el fabricante, ¿ya? Y ojo que aquí la primera letra, cuando son nombres de fantasía, la primera letra siempre va con mayúscula. Y aquí pueden encontrar, por ejemplo, el Tapsin, el Actron, el Quitadol. Si se fijan, ustedes buscan los nombres de fantasía, siempre la primera letra va a ser con mayúscula. Vamos acá con la otra. Y vamos ahora a la que nos interesa a nosotros, que es la denominación común internacional, el DCI, o como también por la ley de fármacos 2 está de moda decir el nombre genérico. Ya cuando hablan de nombre genérico se refieren a la DCI. En inglés es el INN, International Non-Property Name, que es el nombre gringo que tiene. En español sería la DCI. También estos nombres es designado por la OMS, ¿ya? Y tiene una serie de normas para llegar a este nombre genérico o a esta DCI. Lo importante es que el nombre debe ser simple, conciso, significativo. Y vamos a ver aquí cuáles son los principios de orientación para poder nombrar a nuestros fármacos. Primero, las DCI deben diferenciarse tanto fonética como ortográficamente, ¿ya? Es decir, evitar, por ejemplo, que haya un AE, un IE entre medio. No deben ser incómodamente largos, por ejemplo, decir ciclopentano peridoferantreno, eso ya sería incómodamente largo, ni tampoco dar lugar a confusión con denominaciones de uso común. También deben evitarse nombres que puedan inducir a los pacientes el efecto que pueda tener. El nombre de fantasía sí lo puede tener, por ejemplo, cuando dicen calmadol, ya con el nombre uno puede decir, esto es para el dolor, calmadol. El DCI, el nombre genérico, no puede inducir a los pacientes o sugerir cuál va a ser el efecto. ¿Ya? Y cuando una sustancia pertenezca a un subgrupo, como vimos en el caso de estas penicilinas que habían varios tipos, tienen que demostrar que están emparentadas. En las penicilinas era fácil porque vieron que tenían todos el mismo núcleo 6-aminopenicelánico, ¿ya? Y cuando están emparentadas, vamos a ver, cuando hay parentesco entre estas sustancias, se utiliza una aliteración de la lista que les voy a mostrar. La aliteración se empleará solamente para sustancias del grupo adecuado. Por ejemplo, no puedo combinar, en este caso, el nombre de las penicilinas, combinarlo con inhibidores de la ECA. Ya tiene que ocuparse la aliteración correcta. Cuando la aliteración aparece sin guión, significa que puede utilizarse en cualquier lugar de la palabra. Y también para las DCI, debe evitarse el empleo de letras o el número aislado, o también emplear guiones. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a ver, las aliteraciones, por ejemplo, tenemos la aliteración ANDR, que son para los esteroides androgénicos, y si se fijan, no tiene guión. ¿Qué significa cuando dije que cuando no tenía guión? ¿Dónde podría ir esta aliteración? En cualquier lugar. Exacto, en cualquier lugar del nombre. Cuando viene con el guión AROL, anticoagulantes del grupo Cumarol, ¿dónde va esta aliteración? ¿Al final? ¿Debería ir al final? Claro, al final de la palabra. Aquí tenemos los del azepam, que son sustancias del grupo diazepam. Como el guión va antes, también va al final. Y aquí, en este que es el CEF, que tiene el guión después, ¿dónde iría esta aliteración? ¿Al inicio? Exacto, iría al inicio de la palabra. Por ejemplo, cefoxima, ceftriaxina, etc. Y aquí tenemos la aliteración de nuestras queridas penicilinas, que terminan todas igual. Entonces, bueno, yo no, para casos de seminario o de controles, yo no le voy a pedir que se aprendan la lista. Uno les da
el conjunto o la literación a que pertenece y ustedes le ponen el nombre. No es que se aprenda la lista, porque si se fijan, aquí sigue y es bastante larga. Entonces esto no se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Entonces siempre para explicar no hay nada mejor que con un ejemplo. Aquí tenemos el diazepam. Aquí, si se fijan, tenemos el nombre UPAC, que es muy específico, pero también complicado. Aquí está mucho más simple nombrarlo, el diazepam, que fue el primero. La literación para esta sustancia es -azepam, es decir, el azepam tiene que ir al final del nombre que le vamos a poner. Entonces, viendo aquí ustedes la estructura del diazepam, tenemos aquí otra estructura, si se fijan, se mantiene, pero cambió el cloro por un nitro. Entonces, ¿qué nombre le pusieron? Si se fijan, ahí está el grupo nitro. Nitrazepam. Se fija, se mantuvo la literación y para poner el nombre se están enfocando en los grupos funcionales principales. En un segundo ejemplo, ahora tenemos en la molécula un grupo nitro y el grupo cloro. ¿Qué nombre le pondrían ustedes? Si alguien me escribe en el chat, como no lo puedo ver con la pantalla completa, si alguien me dice, si alguien respondió por chat, me avisan, por favor. Escribieron clorazepam. Clorazepam. ¿Ya? Vamos a ver el nombre. Ahí está el grupo. Clonitrazepam, me escribió Felipe Navarrete. ¿Ya? ¿Qué le dijo? Clonitrazepam. ¿Ya? Y el nombre es clonazepam. ¿Se fija? Aquí está el grupo cloro. Aquí con el N están diciendo que hay un grupo nitro. Lo que dijo Felipe, creo que nombraron. Así es. Claro, también está bien. ¿Ya? Para poner las DCI, como esto lo decide la OMS, pero en el caso de nosotros, si yo le pongo esto en un control y le ponga el nombre, si me dicen clonitrazepam, está bien, porque están nombrando los grupos funcionales principales y están usando la literación correctamente. Aquí, para efecto de hacerlo, como dice la DCI, que sea lo más corto, preciso, clonazepam. Y a veces, incluso hay papers sobre las discusiones que se forman con las DCI, no se respeta mucho el achicar, como les decía, el nombre o hacerlo lo más corto posible, que le vamos a ver con este ejemplo. Aquí tenemos el grupo nitro y el grupo flúor. ¿Cómo se llamaría este derivado del diazepam? Valeria dijo flunitrazepam. Ya, ahí tenemos el nitro. Fabián, flunazepam. Exacto. Y como dijo Valeria, se lleva el primer premio, flunitrazepam. Se fijan que perfectamente aquí podía haber sido, ocupando el mismo caso, podía haberles puesto los expertos de la OMS flunazepam. Y nosotros sabemos que tiene el grupo flúor y estamos agregando el grupo nitro. En este caso, no achicaron tanto el nombre y la comisión decidió quedarse con el nombre de flunitrazepam. Estos son para también comentarles, volverles a repetir. No hay una única DCI para efectos de las pruebas o de los ejercicios que hagamos, que puede ser flunitrazepam, flunazepam. Esas dos van a estar correctas. ¿Ya? Yo no los voy a corregir diciendo no, y se equivocó, usted puso nitr y debía ser solamente N. Puede tener más de una, y lo correcto siempre es nombrar los grupos principales y fijarse dónde va la aliteración. Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Esta es la imipramina. ¿Ya? Y la literación nos dice que es -pramina, es decir, tiene que ir al final del nombre esta literación. Acá. Aquí. Si ven la diferencia entre la imipramina y este de acá, ¿cómo se llamaría?
Clomipramina, dice, ¿quién dijo primero? Cami, ¿Clomipramina? ¿sí? Ya. Y después viene clorimipramina, clopramina, y Ya. otros varios más dicen clopramina. Clopramina. Ahí tenemos la diferencia, el cloro, clomipramina. Entonces, si se fijan, aquí también acortándolo, porque voy a decir clormipramina, pero para evitar también las complicaciones fonéticas, como el juntar dos, ¿cómo se dicen? Dos palabras, la R con la M, la clormipramina, pusieron clomipramina. Si hubieran puesto clormipramina ustedes en un control, también hubiera estado bien, porque quiere decir que se fijaron que está este grupo cloro, que es una función principal. Ahora, con respecto a la imipramina, ¿qué diferencia tiene? Que en el otro encontramos una amina terciaria y aquí es secundaria. Exacto. Aquí le falta el grupo metilo, como dijo muy bien su compañera. En estos casos, cuando le falta, es decir, desde del que fue el primero, en este caso la imipramina, que tenía una amina terciaria, le quitaron un grupo metilo. Cuando le quitan a un grupo metilo, les nombran como des o nor. Entonces ustedes van a encortar, por ejemplo, nortriptamina. Uno quiere decir que le quitaron algún grupo alquilo a ese compuesto. Entonces lo pueden encontrar como des, porque le faltó aquí un grupo alquilo, o como nor. ¿Ya? En este caso lo nombraron como desipramina. ¿Ya? Le falta el grupo, este grupo metilo. ¿Ya? Y también hay casos en que tenemos aquí el ibuprofeno. ¿Se acuerdan lo que significaba cuando un sustituyente estaba como colita de chancho? Así le digo yo, colita de chancho. No sé cómo le decían los profes en química orgánica. Bueno, si se fijan, este carbono es un carbono quiral. Este sustituyente de acá es distinto, el de acá también, y acá es un CH3, y por el otro lado tiene un hidrógeno. Entonces, cuando ustedes ven colita de chancho, significa que está representando a los dos isómeros, el R o el S. Ya eso significa colita de chancho. Y este es el ibuprofeno, que es una mezcla del R con el S. Ahora bien, uno de esos es el que tiene el efecto farmacológico y el otro no. ¿Ya? Entonces aquí lo purificaron. Si se fijan, ahora ya es estereoselectivo, tiene una configuración ya definida. Y en este caso, dependiendo si es dextro o levo, en este caso se llama dex-ibuprofeno. Ya ustedes van a encontrar en el caso de los antihistamínicos que está la levocetiricina, y entonces cuando vean estos dex o levo, están hablando de que uno de los carbonos, que hay un carbono quiral que está específicamente ya sea como dextro o como levo, proveniendo de un compuesto que tenía la mezcla racémica. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? En el grupo del grupo diazepam, Uh-huh. también hay una amina que pasa a ser secundaria, entonces ahí no se da cuenta de eso. Vamos a ver acá. En este caso de aquí, Sí, en las dos, en el nitrazepam y en el clonazepam. Son... claro. Aquí, mira, justo yo iba a llegar a ese punto. Qué bueno que lo preguntaste. Si se fijan, para dar el nombre, aquí podían haber puesto el desnitrazepam, comparado con este que tiene es una amida terciaria. Este es una amida secundaria, ¿ya? Pero en este caso, para nombrar el nombre, como tiene que ser lo más sencillo, se tienen que fijar en los grupos principales. ¿Cuáles son los grupos funcionales principales? El grupo nitro, el grupo cloro, el fluoro,
si es que hay un hidroxilo, ¿ya? Entonces se está Como que se toman prioridades en los grupos Exacto. funcionales. en Ah, los ya. grupos funcionales. Si ves un grupo ceto que está, por ejemplo, lo puedes nombrar como ceto, lo nombran el ketoprofeno. Keto viene de que tiene un grupo ceto, Ujú. ya tiene una acetona. Entonces le dan prioridades por los grupos funcionales principales, Ah, ok. como en el caso ese de la etilenglicol, y en este se fijan que no había ninguna diferencia excepto con que no tiene ese grupo metilo, entonces des también pueden ocupar el NOR, y en este caso no tiene otro grupo, sino que si se fija la estructura es la misma, pero aquí la configuración de este carbono quiral es específico y lo llaman dexiboprofeno. Gracias, profe. Ujú. Entonces, también, aparte de estos fármacos que generalmente son de origen sintético, que estábamos hablando de las DCI, con el nacimiento ya desde los años 80 hasta ahora en que se han aprobado por la FDA, yo creo que ya van más de 60 fármacos biotecnológicos, la OMS también tuvo que establecer una normativa para poder nombrarlos. La mayoría de los fármacos biotecnológicos aprobados son anticuerpos monoclonales, ya como vemos este que incluso en tamaños es mucho más grande que un fármaco, el ibuprofeno sería como del tamaño de esta cinta, comparado con este anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿qué es lo que dijo la OMS? Ya que están saliendo aprobados estos anticuerpos monoclonales, y se han aprobado muchos, vamos también a establecer normas para nombrarlo. Cuando son anticuerpos monoclonales, como dice aquí, se ocupa el sufijo MAF, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver los otros componentes que les dan el nombre a estos anticuerpos. Aquí tenemos el ejemplo del rituximab. La primera parte del nombre puede ser elegido por el fabricante. Puede haber sido bituximab, mituximab, rotuximab. La primera sigla es elegido por el fabricante. La segunda sigla, el que dice tú, es el diana, es decir, hacia dónde está dirigido este anticuerpo, ¿ya? Y este anticuerpo está dirigido, si es tú, empezamos a buscar, tumoral, ¿ya? Entonces, este rituximab ya sabemos que está dirigido para tratamientos, por ejemplo, anticancerígenos, ¿ya? Esa va a ser la diana de este anticuerpo. Después revisamos estas dos siglas. El XI nos da la idea del origen, de dónde viene este anticuerpo. Si es de rata, si es de un hámster. En este caso vamos a buscar que XI es de origen quimérico. Es decir, podría haber sido de un ratón combinado con la proteína de ratón con humano, ¿ya? Bueno, no, de origen quimérico, si fuera ratón con humano, por ejemplo, sería quimérico humanizado, y ahí sería XIXU. En este caso, de origen quimérico, que puede ser combinación de dos especies. Entonces sabemos que este es de origen quimérico, y aquí está el MAF, nos da cuenta de qué tipo de anticuerpo es, si es monoclonal o si es policlonal. Si termina en PAF, ustedes dicen, ah, este es un anticuerpo policlonal. ¿Ya? Entonces, así es como la OMS a estos productos biotecnológicos están nombrando a la gran cantidad, la mayoría son anticuerpos monoclonales, por eso les puse este ejemplo, de cómo lo van disgregando y qué significa cada sigla del nombre. Ya. Entonces, vamos aquí ahora con la segunda parte. Perdón, ¿alguna duda con respecto a las denominaciones? Tengo una duda, profesora. Ujú. Era respecto al añadir el prefijo dex, cuando señalábamos esto de los isómeros, ¿Sí? no me quedó muy claro qué significaba específicamente el dex, y también había nombrado otro que tampoco alcancé a escuchar muy bien qué significaba. Ya. Por ejemplo, el DEX
depende aquí si es dextrógiro o olivógiro, eso nosotros no lo sabemos, nosotros mirando los grupos principales podemos decir si es R o S, pero solamente a través con instrumentos podemos decir, gira la luz a la derecha o a la izquierda, es dex, ¿se acuerdan? Levo o dextro, ¿ya? En este caso es dextro y por eso le pusieron dex ibuprofeno. El otro ejemplo que hay, les di con el antihistamínico, la cetiricina, que está la cetiricina, que es la mezcla también racémica, como el ibuprofeno, la purificaron para obtener la que tiene el efecto farmacológico, y entonces está la levocetiricina, ¿ya? Entonces esa es que gira para el otro lado, en vez de dextro es levo. ¿Ya? Pero en Oye, este muchas caso, gracias. ¿Hay algo como que iba a decir? no, yo le decía que en estos casos, cuando son en este caso de la configuración que tiene un carbono quiral, es más difícil pedírselo porque ustedes no saben si es dextro o levo, para qué lado gira la luz cuando lo prueban. Si es que este tipo de ejercicio, bueno, es para que ustedes sepan, cuando dicen dex o levo, tiene que ver con la configuración del carbono quiral que tenga la molécula, pero preguntarla por un ejercicio es difícil si es que ustedes no saben para qué lado va la molécula, si es dextro o levo. Y ahí sí me quedó muy claro, gracias, profe. Ya está. Entonces, pasando aquí a la segunda parte, ya vimos. Profe, Sí, dígame. tengo una duda con los anticuerpos monoclonales. Sí. En el origen, ¿cuál es la diferencia entre humano y humanizado? Quimérico humanizado quiere decir que, por ejemplo, quimérico humanizado, el origen puede ser una mezcla de ratón, por ejemplo, o de rata, o puede ser incluso de un cobayo, que por ejemplo aquí aparece hámster, y esa proteína se combinó con partes de proteína humana. Entonces, quimérico humanizado tiene los dos componentes. ¿Y humanizado solo, que aparece abajo con su? Ese es cuando, por ejemplo, como le decía, lo van a ver en biotecnología farmacéutica, el humanizado es que inyectan a través de un vector un gen que es humano y hace que la proteína se exprese, una proteína humana se exprese, por ejemplo, en una bacteria. ¿Ya? Entonces, esa proteína que generalmente la bacteria no por ejemplo, como en el caso de la insulina, las bacterias no producen insulina, pero a través de los plasmidios insertamos un gen humano para que diga, ya desde este RNA se va a producir la insulina, y entonces ese anticuerpo que vino de una bacteria es humanizado. ¿Ya? La proteína es de origen humana, pero se obtuvo, por ejemplo, de una bacteria o de una levadura. Ya, profe, muchas gracias. Entonces, vamos aquí con los principios de la acción de los fármacos. Entonces, aquí yendo allá al otro capítulo, propiedades importantes de la acción de fármacos, y ustedes aquí se van a acordar mucho en la parte que vimos en farmacología general, las propiedades ácido-base, ¿ya? Ustedes vieron que era importante, la solubilidad, el coeficiente de partición, que nos da una idea de la lipofilicidad de la molécula, los principales tipos de interacción fármaco-receptor, la estereoquímica y conformación, que la van a ver aquí, está con la clase con el profesor David Vázquez, y en estas fases de acción de fármacos, que son intervenciones químicas que nosotros podemos hacer a los fármacos para mejorar estas propiedades, los vamos a ver en la próxima clase. Entonces nos vamos a fijar en estas primeras tres, no, en estas dos, porque interacción fármaco-receptor también las vamos a ver después en la otra clase. Entonces, haciendo un recordatorio
las propiedades físico-químicas son importantes a nivel del ADME, es decir, desde la absorción del fármaco es importante el pK-A por el grado de ionización que tiene, por la solubilidad. También es importante el log-P, que nos da una idea de la lipofilicidad para que pueda atravesar a través de las membranas lipídicas. También son importantes para la interacción con el órgano o diana y puedan establecer puentes de hidrógenos, interacciones iónicas. También son importantes en este caso para el metabolismo hepático que tengan. Ustedes saben que las enzimas le agregan grupos hidroxilo, le agregan o le quitan también grupos para que puedan ser más polares y que se puedan eliminar preferentemente por la orina. También nos da una idea aquí, si es muy lipofílico, que se pueda almacenar en el tejido adiposo. Y vamos a ver aquí un ejemplo. ¿Cómo saber todas esas cosas que puede pasar en el ADME? ¿Sí? Pucha, yo hoy día no. Ah, ¿no me hablaban a mí? A alguien se le quedó el micrófono. ¿Ya? Entonces vamos a ver, en este caso, vamos a analizar el ciprofloxacino. Entonces vamos a analizar la molécula para poder ver todas estas cosas que yo le decía de solubilidad, ionización, la lipofilicidad. Nosotros en farmacoquímica analizamos la molécula empezando con los grupos funcionales. Entonces, aquí tenemos una amina secundaria, ya que es una base que a pH fisiológico, ustedes ya saben que esta va a estar cargada, ¿cierto? Va a tener una carga positiva y eso puede afectar en la absorción y también en que pueda atravesar las membranas lipídicas. Aquí tenemos otras aminas, pero si se fijan, estas son aminas aromáticas, entonces son bases débiles. A pH fisiológico va a ser difícil que estén protonadas. ¿Ya? Y aquí tenemos un ácido carboxílico, que también a pH fisiológico va a estar con una carga negativa. Estos grupos carbonilos pueden establecer puentes de hidrógeno, ya sea con la diana, por ejemplo, si es que actúa a nivel de una enzima, o puede establecer puentes de hidrógeno con el agua para facilitar la disolución. El ácido carboxílico, recuerden, también puede establecer puentes de hidrógeno. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro grupo, el flúor, que le da propiedades lipofílicas, para hacer más lipofílicos a este fármaco. Entonces, nosotros analizando los grupos funcionales, podemos tener idea de cómo va a afectar en sus propiedades físico-químicas. Entonces, empezando con las propiedades físico-químicas, con las propiedades ácido-base, aquí les doy una tabla con algunos fármacos que son de carácter ácido, por ejemplo, la aspirina, que tiene un pKa ácido de 3,5, el paracetamol, que aunque pareciera que no fuera ácido por el pKa, pero ese protón es ácido con un pK de 9,5. Acá hay un ejemplo de fármacos básicos, la cocaína, mira, aquí aparece el diazepam, que habíamos visto la estructura antes. Y también hay fármacos anfotéricos, como vimos con el caso de ciprofloxacino. Tienen un grupo básico y un grupo ácido. ¿Ya? Y aquí de nuevo va a aparecer, y les va a aparecer en muchos ramos más, la predicción de la ionización de un fármaco según sus propiedades ácido-base. Entonces aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que después de muchas otras ecuaciones vamos a llegar a esta, que es la simplificada, que nos da el porcentaje de ionización dependiendo del pK, que siempre va a ser el mismo para el fármaco. Recuerden, el pKa no cambia. Lo que cambia sí es el pH del fluido al cual donde está el fármaco. Aquí les doy una lista, por ejemplo, en el estómago tenemos un pH de 1,8, en la saliva un pH de 6,4. Entonces, dependiendo del fluido de donde se encuentre, vamos a tener el porcentaje de ionización. Y aquí tenemos a nuestro amigo ibuprofeno.
recuerden que en solución siempre va a estar en equilibrio la forma no ionizada con la forma ionizada. Tiene un pK sub A de 4,4. Entonces, me puedo preguntar cuál va a ser el porcentaje de ionización, por ejemplo, a pH 7, que puede ser cercano, por ejemplo, en la orina, que hay de 5,6 a 7. ¿Ya? Entonces, ustedes aplicando esta ecuación que es para ácidos, para base es pH menos pK, este porcentaje de ionización para fármacos ácidos. Entonces, nos da que es un 99,8% va a estar en esta forma predominantemente, en la forma ionizada. En este equilibrio va a estar desplazado hacia acá. ¿Ya? Entonces, también les había comentado anteriormente, en otro curso, creo, hay una forma más fácil, más rápida, que es con la regla de oro, de predecir el grado de ionización. Entonces, para el ibuprofeno, que es un ácido débil, si el pH está 3 unidades arriba del pK, va a estar un 99,9% ionizado. Entonces, si vuelvo atrás, pK 4,4, pH 7. Tiene una diferencia de 3 más o menos, ¿cierto? Y aquí nos dio 99,8 con la fórmula y con la predicción nos dice 99,9. Es decir, es bastante certera esta regla de oro. Y también es más fácil recordarla para no estar haciendo estos cálculos. Uno dice, ya cuando ustedes dicen el pH ya está sobre 2 unidades sobre el pK, ya con esto ustedes saben que va a estar 99% ionizado. Y eso ya es más que suficiente para decir que va a estar predominantemente en su forma ionizada. ¿Alguna consulta respecto a esto? Entonces, seguimos. Ya, entonces vamos aquí con la solubilidad en agua de los fármacos. La solubilidad en agua es importante porque, si ustedes recuerdan, primero el fármaco se tiene que disolver para que posteriormente sea absorbido. ¿Ya? Entonces, cuando estamos dando con la forma farmacéutica el principio activo, este primero se tiene que disolver para después poder atravesar las membranas y ser absorbido hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos más o menos dilucidar la solubilidad en agua que va a tener en nuestros fármacos? Uno, por la ionización de la molécula, que vimos que está dada por el pK sub A, los grupos aceptores de enlaces de hidrógeno, grupos donantes de enlaces de hidrógeno que van a interaccionar con el agua, y también los átomos polares como el oxígeno y el nitrógeno. Entonces aquí les pongo un ejemplo de una estructura, en este caso cristalina, que puede tener grupos polares, y entonces esta estructura que está cristalina ordenada, a medida que va interaccionando con el agua, ya sea por enlaces de hidrógeno o por su carga, por uniones, por interacciones ion-dipolo, se van a ir solvatando. Entonces esta estructura cristalina se va a ir solvatando y nuestro fármaco se va a ir disolviendo, entre comillas, al desarmar esta estructura. Se envuelve de moléculas de agua, se solvata, y esto es importante para que, esto es lo que contribuye para la solubilidad en agua. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, voy a quedar acá, voy a poner más. Y sigamos aquí. Entonces, mis estimados y estimadas, habíamos quedado con las contribuciones a la solubilidad en agua. La ionización de la molécula ya la habíamos visto según el grado de ionización con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces ahora vamos a hablar de los enlaces de hidrógeno, también conocidos popularmente como puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, estos enlaces de hidrógeno es una interacción dipolo-dipolo, ¿ya? Que se da con átomos que son electronegativos, que generalmente son con el oxígeno, el nitrógeno. El azufre también puede hacer puentes de hidrógeno, pero estos son mucho más débiles, ¿ya? Y aquí vemos como este tiene el oxígeno,
tiene un delta negativo, y el agua, que tiene aquí el delta negativo por el oxígeno, y acá este delta positivo por el hidrógeno, va a interaccionar este dipolo-dipolo que se forma con los átomos de oxígeno. Entonces, cada molécula de agua se va a posicionar dependiendo de este delta que tengan. Por ejemplo, aquí, este grupo OH, este hidrógeno va a estar con un delta positivo, va a interaccionar con este oxígeno que va a tener un dipolo negativo. Y así la molécula, una vez más, como le había dicho, se va a ir rodeando de moléculas de agua, se va a ir solvatando. Entonces, por eso yo le decía que era importante los grupos donantes y aceptores de enlaces de hidrógeno. En este caso, el oxígeno, como vemos acá, ¿qué más? No? Aquí el oxígeno están actuando como aceptores de puentes de hidrógeno, aquí vemos, y los que tienen un hidrógeno unido a un átomo electronegativo, como los OH o los NH, son donantes de enlaces de hidrógeno, como este grupo ácido de acá. Este hidrógeno es donante de enlaces de hidrógeno. Esto lo vamos a ver con más detalle en la clase de las interacciones fármaco-receptor. Lo importante para que vean acá, al ver los grupos funcionales, es que ustedes pueden ver la facilidad o van a decir cuánto este compuesto se puede solvatar o rodear de moléculas de agua para ver si puede ser soluble o no. Acá. Entonces, aquí les presento una tabla, así como una tabla bastante didáctica del grupo funcional y los números de enlaces de hidrógeno que podría formar. Aquí tenemos un alcohol. Recuerden que tiene aquí 2 pares de electrones libres. Entonces, este puede formar 3 enlaces de hidrógenos potenciales, con los pares de hidrógeno libre aquí, con el de acá, y aquí tenemos un donor de puentes de hidrógeno. Entonces podría formar 1, 2 y 3 potenciales. ¿Ya? Generalmente no se van a formar los 3, pero teóricamente podría formar 3 puentes de hidrógeno. Este carbonilo, con sus 2 pares de electrones que están disponibles, puede formar 2 enlaces de hidrógeno. La amina tiene un par de electrones disponibles, puede aceptar un enlace de hidrógeno, y aquí tiene 2 hidrógenos que pueden interactuar con el oxígeno del agua. Y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo cuántos son los enlaces de hidrógeno que pueden formar con el agua para poder solvatarse. ¿Ya? Entonces tengo una tabla ahí bastante didáctica para que uno pueda ensayar y decir cuánto de la molécula se va a poder rodear de agua. Otra interacción importante que se da con el agua es la interacción ion-dipolo. Cuando tenemos una molécula que está con una carga, con una carga parcial, en este caso tenemos una amina primaria, que a pH fisiológico, ustedes saben, va a estar con carga positiva. Entonces, en este caso, esta molécula que está con carga positiva va a interactuar con el dipolo negativo que tiene aquí el agua. ¿Ya? Esto no quiere decir que las moléculas, cuando están ionizadas, es más fácil poder solubilizarlas. ¿Ya? En el caso si fuera esto un ácido y estuviera como COO-, esa carga negativa va a interaccionar con este delta positivo del hidrógeno del agua. ¿Ya? Entonces, aquí hay una interacción que es ion, que lo vemos acá, que se formó, y el dipolo que se forma aquí en la molécula del agua. ¿Ya? Aquí hay que tener una salvedad, que no todas las sales orgánicas son solubles en agua. Les voy aquí a dar un ejemplo. ¿De qué depende de que las sales orgánicas sean solubles en agua? Depende del peso molecular. Las sales de bajo peso molecular son solubles en agua, por ejemplo, los clorhidratos que vemos aquí de la amina. Vemos que en este caso la hidroxicina, clorhidrato, la solubilidad es 1 gramo por ml. Es decir, podemos disolver 1 gramo de
esta molécula de clorhidrato en 1 ml de agua o de buffer, depende de cómo lo hayan ensayado. ¿Ya? En este caso tenemos la hidroxicina también, igual, pero el que lo está acompañando, la sal que lo está acompañando es un pamoato. ¿Se fijan? Aquí está formando aquí esta interacción iónica y esta es el contraión, en este caso la sal de pamoato que está formando. Y vean cómo cambia la solubilidad. Ahora es 1 gramo, se va a disolver en 100 ml de agua. ¿Ya? Casi en un medio vaso de agua necesitamos para disolver 1 gramo, a diferencia de esta sal. ¿Ya? Entonces, ahí para que tengan ojo, no todas las sales son solubles en agua, siempre hay que mirar cuál es el contraión que está formando parte que está haciendo la sal con el compuesto. ¿Ya? Y ahora nosotros, ¿cómo podemos decir si la molécula va a ser soluble en agua o no? Porque nosotros podemos decir, ya este grupo funcional va a ser puente de hidrógeno, este carboxilo va a estar ionizado, entonces también se va a rodear de agua. Pero ¿cómo lo llevamos ahora a un cálculo que nos diga si es soluble o no es soluble? Hay maneras de hacerlo que son empíricas. Una la desarrolló Lemke, que se basa en el potencial solubilizante de los grupos funcionales que tenga nuestro fármaco. Entonces, ¿qué es lo que dice Lemke? Si el potencial solubilizante de los grupos funcionales excede, es decir, es mayor al número total de átomos de carbono, nuestro compuesto va a ser soluble en agua. ¿Ya? Entonces, aquí recuerden la ley, si el potencial solubilizante es mayor al número total de átomos de carbono del compuesto, va a ser soluble en agua. Entonces, esto cómo se ve con una tabla, tampoco se les voy a pedir que se la aprendan de memoria, pero aquí vemos los grupos funcionales. Por ejemplo, un grupo alcohol tiene un potencial de solubilización de 3 a 4 carbonos. El fenol, 3 a 4 carbonos también. Y así vemos distintos grupos funcionales, la capacidad solubilizante de carbonos que pueda tener. Entonces lo vamos a ver aquí con un ejemplo, con la anilerida. Vemos que tiene, por este lado de acá, tiene una amina aromática y el cuadrito decía que las aminas tenían un potencial solubilizante de 3 carbonos. Por este lado, aquí tenemos un éster. Y si uno busca en la tabla, un éster puede solubilizar 3 carbonos. ¿Ya? Y por acá tenemos aquí una amina terciaria. Buscamos entonces en la tabla, dice las aminas pueden una capacidad solubilizante de 3 carbonos. ¿Ya? Y contamos los números de carbonos alifáticos, en este caso, totales que tiene el compuesto. Perdón, no alifático, el número total de carbonos que tiene el compuesto tiene 22 átomos de carbono. Y el potencial solubilizante, si lo sumamos, esta amina solubiliza 3, 3 y 3 son 9. Entonces es menor al número total de carbono, entonces este compuesto va a ser insoluble en agua. ¿Bien? ¿Se entiende el principio? Profe, ¿lo podría explicar otra vez? Que a mí no me quedó muy claro. Ya. Vamos de nuevo. Lemke lo que nos decía es que si el potencial solubilizante de los grupos funcionales es mayor al número total de átomos de carbono del compuesto, este compuesto va a ser soluble en agua. Entonces tenemos esta tabla y vemos grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, si nuestro compuesto tiene una acetona, decimos, este va a solubilizar, entre comillas, solubilizar 2 carbonos. Las aminas, 3 carbonos va a solubilizar. Entonces, cuando nosotros vemos aquí nuestro compuesto, buscamos los grupos funcionales. Acá hay una amina, acá también, acá hay un éster, si se fijan, este es un éster. Entonces, mirando la tabla, la amina decía que podía solubilizar 3 carbonos. No nos dice, eso sí, no especifica qué tipo de amina, si es amina aromática, secundaria, primaria, solamente dice amina. El éster puede solubilizar 3 carbonos también, y esta amina de acá también 3 carbonos. Entonces
estos grupos funcionales, si los sumamos, pueden solubilizar 9 átomos de carbono, ¿ya? Pero nuestra estructura, si ustedes suman, los átomos de carbono que tiene son 22, ¿ya? Entonces el potencial solubilizante es de 9 y la estructura tiene 22. Entonces es muy poquito potencial solubilizante que tienen estos grupos. Entonces esta anilerida no va a ser soluble en agua. Entonces tú vas sumando, según la tabla, cuántos átomos de carbono puede solubilizar ese grupo funcional. Y lo comparas con los átomos de carbono que tenga la estructura. ¿Ya? Pero aquí también hay una trampa que nos sale en la tabla, una trampa de Lemke. ¿Qué pasa ahora si la anilerida le agregamos un ácido, como aquí tenemos una amina terciaria, le agregamos, por ejemplo, ácido clorhídrico y la convertimos en un clorhidrato, en una sal? Si lo convertimos en un clorhidrato, esta va a estar con una carga, entonces cada carga puede solubilizar 20 a 30 carbonos. Solamente ya por tener la carga puede solubilizar 20 a 30 carbonos. Entonces, ¿qué pasa ahora si con esta amina que está como clorhidrato, está como sal? Teníamos los 22 átomos de carbonos totales. Ahora el potencial solubilizante, ya habíamos sumado los otros, puede ser entre 29 o 39 átomos de carbono, porque esto como va de 20 a 30. Y esta ahora sí es mayor a los números de átomos de carbono que tiene la estructura, y ahora sí la anilerida va a ser soluble en agua. ¿Ya? Entonces cada carga de inmediato ya dice puede solubilizar 20 a 30 átomos de carbono. Y ahora convertimos a nuestra anilerida en un compuesto que se pueda solubilizar en agua. Ahora también otra forma de estimar la solubilidad en agua es con Friesen, y lo que hizo Friesen es tomar la proporción de carbonos que tiene la molécula dividido por los números de oxígeno y nitrógeno. Entonces hay 3 parámetros que en el caso anterior de Lemke no lo tenía. Lemke solamente decía si es que era soluble o no soluble. Con Friesen ya tenemos por lo menos algo intermedio que dice que es algo soluble en agua. Entonces, ¿qué nos dice Friesen? Que si esta proporción de número de carbono dividido por la suma de oxígeno y nitrógeno es menor o igual a 3, va a ser soluble en agua. Si está entre 3 y 5, va a ser algo soluble en agua. Pero si esta proporción es mayor o igual a 5, nuestro compuesto es insoluble en agua. ¿Ya? Nos da estas 3 condiciones. ¿Por qué lo compara Friesen con los átomos de oxígeno y nitrógeno? Porque si se recuerdan, ahí cuando estamos viendo atrás, son los átomos que comúnmente forman enlaces de hidrógeno con el agua. ¿Ya? Entonces, por eso toma en cuenta los oxígenos y los nitrógenos. Entonces, aquí no le puse un ejemplo, pero para el seminario vamos a ver un ejemplo de, viendo una molécula, la suma de los átomos de carbono, de oxígeno y nitrógeno, y según se les da qué parámetros, ustedes pueden decir, ¿es soluble en agua? ¿Es algo soluble? ¿O es completamente insoluble en agua? Esta es otra forma de estimar la solubilidad de nuestros fármacos. Otro parámetro importante que habíamos visto era el coeficiente de partición, o el log-P, que nos da una idea de la lipofilicidad del agua. Experimentalmente, ¿cómo se hace? Siempre nos dice que es octanol, que se ve aquí en este tubito, octanol agua, y aquí tenemos nuestro analito. Y después de un tiempo en que se está agitando a temperatura que tiene que estar establecida, generalmente esto se hace, el experimento no es cualquier agua o que sea agua destilada, sino que se hace en un buffer que esté a pH 7,4, simulando el pH sanguíneo, ¿ya? Y así podemos obtener nuestro coeficiente de partición, que es el logaritmo de esto, el logaritmo de la concentración de nuestro analito en el octanol
partido por la concentración del analito que estuvo en el agua. Entonces, nosotros generalmente las entregamos los valores de LOGP y ustedes nos decían, este fármaco tiene un LOGP muy alto, un LOGP de 8, entonces va a atravesar fácilmente las membranas o va a quedar en el tejido adiposo. Pero como ustedes pueden calcular ese LOGP, también hay una aproximación analítica, ¿ya?, que suma las propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas de los grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, Cates, ¿qué es lo que hizo? A cada grupo funcional le dio un valor, que es una constante. Entonces, el LOGP calculado es la suma de estos fragmentos que son hidrofóbicos. ¿Ya? Y en general, en los programas que son para dibujar moléculas, por ejemplo, el Kendro, ACD-Labs, calculan el LOGP de una molécula utilizando esta aproximación de Cates y es bastante certera. En algunos casos es bastante certera. ¿Y qué nos dice Cates? Si el LOGP es mayor a 0, el compuesto es lipófilo, ¿ya? Ahora, si es menor a 0, es hidrófilo. Bastante sencillo. Es decir, si es mayor a 0, si ustedes me dicen 3, 2, 3, el compuesto es lipófilo. Si es menor a 0, por ejemplo, menos 1, es hidrofílico. Entonces, en este mismo ejemplo con la anilerida, aquí vemos los fragmentos, también en los ejercicios, cuando uno les pide calcular el LOGP, les damos el valor de este pi de los fragmentos, ¿ya? Entonces uno lo va sumando. Por ejemplo, las aminas, el valor es menos 1, ¿ya? Porque generalmente las aminas pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua, etcétera, etcétera. Carbonos alifáticos, suma a la lipofilicidad. Anillo fenilo también suma a la lipofilicidad. Grupo éster también puede formar enlaces de hidrógeno, aquí resta lipofilicidad. Entonces, aquí tenemos que hay 2 aminas, hay 9 carbonos alifáticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 9 carbonos alifáticos, hay 2 anillos fenilo y hay un éster que está aquí. Entonces, sumando todo eso, tenemos que el LOGP de la anilerida calculado de esta manera es de más 5,8. Entonces, esta es una manera, viendo los fragmentos que son hidrofílicos, las aminas, el éster, los que pueden formar enlaces con el agua, versus los hidrofóbicos que suman, y podemos tener un LOGP calculado, ¿ya? Una aproximación de cómo va a ser nuestra. Entonces, el LOGP es mayor a 0, entonces según Cates ya con eso es suficiente para decir que el compuesto es lipofílico. Entonces, ya te quedan pocas diapos. Está esta regla importante que es la regla de 5 de Lipinski, también lo pueden encontrar como la regla de los 5 solamente. Con los años se han ido agregando más puntos a esta regla de Lipinski, pero la base se mantiene y las actualizaciones no se las voy a pasar, no es como un ramo tan específico para que ustedes vean las otras puntos que se han ido agregando a la regla de Lipinski. ¿Qué es lo que nos dice Lipinski? Dice que para que sea posible la administración, ojo, la administración por vía oral, el compuesto no debe violar más de una de las siguientes consideraciones. Y aquí vamos a ver por qué se llama la regla de los 5. El peso molecular del fármaco tiene que ser menor a 500. Número de donantes de enlace de hidrógeno, es decir, OH y NH, tiene que ser menor o igual a 5. Los aceptores de enlace de hidrógeno, es decir, la suma de oxígeno y nitrógeno, tiene que ser menor o igual a 10. Y el coeficiente de reparto octanol-agua, el LOGP, tiene que ser menor a 5. Por eso se llama la regla de los 5. ¿Ya? Entonces, para que sea posible la administración por vía oral, no debe violar más de una de las reglas.
Por ejemplo, puede ser que el peso molecular sea mayor a 500 y cumple con las demás. Sí, va a ser posible la administración por vía oral. Pero si viola 2 de estas reglas, va a tener una pobre administración por vía oral, o una pobre absorción, mejor dicho, después de la administración por vía oral. Y aquí vamos a ver un ejemplo. El ketoprofeno, peso molecular 2,54, ¿cumple con la regla de Lipinski? Sí, profe. Sí, es menor a 500. Los grupos donantes de enlaces de hidrógeno, OH y NH, hay uno, ¿cierto? ¿Cumple con Lipinski? Sí. Sí. Menor a 5. Número de aceptores de enlace de hidrógeno. Tenemos que sumar oxígeno y nitrógeno. Aquí vemos 1, 2, y este también se suma. 3. ¿Cumple con la regla de Lipinski? Sí. Sí. Es menor a 10. Y el coeficiente de reparto, bueno, aquí yo se los puse, se puede calcular por CATES, y en este caso es 3,31 en log P. ¿Cumple con la regla de Lipinski? Sí. Sí, es menor a 5. Entonces, este compuesto va a ser viable para su administración por vía oral. Entonces, aquí tenemos la amidodarona, aquí ven la molécula. Ya ven que comparada con esta ya es más grande, tiene más grupos funcionales. Peso molecular 682. ¿Cumple con Lipinski? No. No, es mayor a 500. La suma de OH y NH. ¿Tiene? No tiene ninguno, 0. No tiene ningún alcohol ni un NH, ¿se fijan? Es 0. ¿Cumple con la regla de Lipinski? En este caso sí, porque es menor a 5. Suma de oxígenos y nitrógenos. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4. No sé si me escapa alguno. ¿Cumple con la regla? Sí, porque es menor a 10. ¿Y el log P cumple con la regla de Lipinski? No. No. No, es mayor a 5. Entonces, en este caso, la amidodarona ya está violando 2 de las reglas de Lipinski. Entonces se dice, si no cumple, va a tener una pobre absorción oral este compuesto. Si cumple, ya, administración por vía oral va a andar bien. Si no cumple, se dice que va a tener una pobre absorción si se administra por vía oral. Ya. Y esta es nuestra última diapositiva que nos habla Graham del carácter según el tipo de fármaco hidrófilo o lipófilo, que es bastante sencillo. Dice, cuando un compuesto es muy polar, como ustedes también vieron en otros ramos, se excreta a través de los riñones, no cruza fácilmente las membranas de la barrera hematoencefálica. Si es muy lipofílico, es decir, si se va al otro extremo, va a ser pobremente absorbido en el intestino, se almacena en el tejido graso y persiste en el organismo. ¿Ya? En este caso, la habíamos visto la amidodarona, con ese log P que tenía, es liposoluble y la amidodarona tiende a concentrarse en los tejidos, incluyendo la grasita, y también en los músculos, en los hígados, en la piel, y eso hace que tenga un volumen de distribución de 5.000 litros en un adulto de 70 kilogramos. Y eso también hace que tenga una vida media más larga, porque donde está residiendo en esos tejidos, y para que pueda ser eliminado, tiene que volver al torrente, tiene que volver a la circulación para que pueda ser excretada, aumenta también la vida media el que sea tan lipofílico. Y era un problema también, no sé si a ustedes no sé si eran muy jovencitos, pero cuando yo estaba más chica, para los piojos me echaban ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Maestro Díaz, ¿se acuerda que los echaban para los piojos? El lindano. Lindano. El lindano era. Sí. Claro, el lindano, me acuerdo que te echaban lindano, uno tenía un olor, te envolvían la cabeza ahí con una toalla, había que esperar harto rato y empezaban a caer solo los piojos. En verano, sobre todo cuando volvían al colegio, lleno de piojos los cabros chicos.
Entonces, muy bueno el lindano, que quiere que le diga. Pero el lindano, ahora que está prohibido su uso, tiene este problema que es muy liposoluble y se va almacenando en el tejido graso. Entonces, una persona, por ejemplo, que tuviera sobrepeso y de repente empieza a perder grasa corporal, se empieza a liberar el lindano que ha estado ahí almacenado y va a empezar a ejercer efectos tóxicos. Y eso es lo que estaba pasando con el lindano, la acumulación, no solamente lo que podía pasar en humanos, sino que la acumulación también en el medio ambiente. Entonces, el lindano desde ahí ha estado prohibido para el uso, en este caso, para la pediculosis. Y yo creo que quizás por eso, de tanto lindano que me echaron, fue que entré a estudiar farmacia. Y esa era la última diapositiva. Con esto voy a dejar de grabar. Hemos terminado la clase. ¿Alguna consulta? Profe, ¿Sí? ¿Alguna de las reglas que mencionó, por ejemplo, la del log P, considera los cloros, por ejemplo, los átomos halógenos? Sí, también le suma. Dependiendo del fármaco, hay unas tablas porque es bastante antigua esa aproximación, pero también tienen un valor. En ejercicio de seminario les voy a poner, así para practicar ejercicio de seminario, moléculas en que vean ustedes que tienen un grupo halógeno y cuánto es lo que suma estos fragmentos. Ok, eso, gracias.